qué música para esta pastelería sin secretos. No es pastelería alemana la que vamos a hacer hoy, vamos a hacer pastelería de familia. Pero bueno, justamente hoy elegí una de esas tortas clásicas que he hecho muchas veces, que es la torta alemana de Santa. Es una torta que mi madre solía hacer muchas veces junto con la señora de Bertero, con su amiga inseparable, que ustedes están viendo ahí. Es una torta con crema, con una masa de levadura, y bueno, la preparaban en cantidades muy grandes para festividad como la fiesta de las madres o para el Día de las Madres en distintos momentos del año. Esperanza es la ciudad donde yo nací, es una ciudad que queda unos 35-40 kilómetros de la capital de la provincia de Santa Fe y es la capital del departamento de Las Colonias. Es una ciudad netamente de inmigrantes desde sus comienzos, porque fue la primera colonia agrícola organizada, es decir, la primera colonia agrícola que tuvo su división de terrenos, que tuvo su división de las tareas, y toda esa cosa organizada que, bueno, justamente le imprimió la inmigración proveniente de Suiza, de Francia, de Italia y de Luxemburgo en un primer momento, para ser después de Alemania y de Austria también. Vamos a comenzar a trabajar y después seguimos un poco hablando de Esperanza y de esta torta que yo me acuerdo desde muy chico siempre de verla hacer. Mi mamá ya no está más para hacerla, pero supongo que la señora Bertero seguirá trabajando y haciéndola seguramente chicha. Vas a conocer la receta. Vamos a trabajar con esto. Como toda masa de levadura tiene leche, la leche apenas tibia, ustedes tienen que tratar que puedan soportarla directamente con el dedo, es decir, unos 30-40 grados, no más de eso. Vamos a apagarlo y vamos a llevarlo a acá la mesa de trabajo. Recuerden que la levadura se quema alrededor de los 55 grados o 60 grados, entonces la leche no puede superar esa temperatura. Vamos a incorporarle a la leche levadura de cerveza en pasta o fresca, como quieran llamarle. Fundimos un poco, incorporamos del azúcar que dice la receta aproximadamente una cucharada y también vamos a incorporarle 1 o 2 cucharadas de harina a esa preparación. Y eso lo dejamos apenas un momentito para poder, para que se forme como una espuma. Y de esa manera sabemos si la levadura realmente está bien y si funciona o no. Después el resto de la harina lo vamos a poner directamente ya en un bol. Ustedes lo pueden hacer por supuesto dentro del bol, pueden hacerlo en la mesada. Yo, para hacer un poco más rápido, lo voy a trabajar acá. Vamos a incorporar una pizca de sal. Recuerden que la sal la vamos a distribuir en la harina. Hola, Pablo. ¿No conoces Esperanza, Pablo? No, tengo que ir, Vamos a ir con Nancy un día. Incorporamos el resto del azúcar. Vamos a hacer un hueco en el centro y ahí vamos a colocar entonces ralladura de limón, un poco de ralladura de limón. Vamos a colocar un huevo y vamos a poner esta espuma de levadura que hicimos con la leche, la levadura y un poquitito de azúcar y un poco de... Todo esto lo vamos a empezar a trabajar, si ustedes hacen con la mano, desde el medio hacia los costados. Hola, Nancy, ¿te anotás para el viaje vos también? Por favor, no se olviden de mí. No, y vamos a entonces comenzar a amasar. Lentamente la masa se va a ir formando porque van a ir tomando todos los ingredientes. ¿Qué nos queda agregarle después? Un poco de manteca, no es mucha la cantidad, no es una masa muy delicada en la cuestión de manteca, pasas de uva y algunas frutas abrillantadas que por supuesto son opcionales. Es una masa básica de levadura y supongo que la habrán traído los primeros inmigrantes y bueno, se realizan casi todas las panaderías de la zona. Los panaderos se ponen muy contentos con esta receta porque después la gente no la comprará en sus negocios. Bueno, hay tantos que viven fuera de Esperanza que sí disfrutan de poder hacerla y de tener.
Respecto a la cantidad de harina y de leche, siempre tienen que corroborar un poco por texturas. Por más que la receta les diga 400 gramos de harina, puede que sean 450, puede que sean 500 o pueden ser 380, porque depende un poco de cómo está la harina. Y ahí ven cómo la masa en principio va formando. Entonces ven que hice una primera parte, pero todavía no está del todo tomada. Entonces ahí incorporo la manteca. Pero es importante primero hidratar bien la harina antes de colocar la manteca. Con la manteca la masa se suelta un poco más. Todo esto a mano le lleva un poco más de tiempo, pero el resultado realmente después es bueno en cualquiera de los casos. Hay quienes le ponen esencia de vainilla a la preparación o ralladura de naranjas, también es posible. Vamos a tomar un poco más la masa. Y les decía, en Esperanza se festeja la Fiesta Nacional de la Agricultura, que es el 8 de septiembre, y se toma generalmente como fecha de fundación el 8 de septiembre de 1856. No obstante, los inmigrantes llegaron antes, llegaron en febrero, fines de enero, febrero, pero como la ciudad se puso bajo la advocación de la Natividad de la Santísima Virgen, se toma el 8 de septiembre y de ahí se tomó la fecha de fundacional. Pero los revisionistas están tratando de cambiar esa fecha justamente al 11 de febrero para lograr que sea el día exacto. Fíjense cómo la masa va tomando. Esta masa nosotros la vamos a bajar a la mesada con un poco de harina extra, porque saben que las frutas es preferible generalmente incorporárselas a mano. Entonces, vamos a bajar esto acá. Y ven, todavía es una masa que está blanda. Vamos a tomarla con un poquitito de harina y entonces la tenemos que trabajar un poco sobre la mesada. Yo le voy a pedir a Pablo, si no me ensucio tanto las manos con esto, que le dé un poquitito más de forma para justamente lograr que la masa después sea elástica. Generalmente les va a pedir un poco de harina al principio, pero después van a ver que no. Y sobre el final le vamos a incorporar las pasas y el resto. Entonces, ¿cómo va? A tomar un poco de temperatura, ¿no? Ajá. Sí, tienen que tener cuidado que no leve en estos momentos, que no se caliente. Obviamente acá por las luces rápidamente toma temperatura. Y el amasado también En las manos sobre todo. Sí. Hay gente que tiene manos especiales. Claro. Para todo el tema de la panadería. Sí. Ahí vamos. ¿Y cómo incorporamos las frutas? Entonces abrimos un poco la masa. Vamos a incorporar. Primero, son frutas confitadas que están cortadas en cubitos. No hace falta pasar por harinas como es en un budín. Ajá. Y las pasas secas, ¿no? Hay gente que no les pone directamente, que hace directamente la masa natural, y si no le podemos agregar eso. Ahí va. Entonces, bueno, ahí te dejo integrar eso. Después la masa, vamos a ver cómo está terminada, cómo la dejamos fermentar y todo. Por encima, lo que lleva la preparación es crema doble, es decir, una crema de leche que tenga un tenor graso del 45 o el 50%. Se llaman así cremas dobles o doble desnatado y bueno, las consiguen de esta forma. Si no, lo que se puede hacer también es con una crema gruesa, batirla a medio punto para que tome un poco de consistencia. Y a esta crema solamente le vamos a incorporar azúcar y la canela puede estar dentro de la crema o ponérsela por encima. Yo prefiero agregarla por encima, no dentro de la crema. Por eso, ven, la crema doble la utilizamos así, bien gruesa. ¿Estamos, Pablo, con esto? Entonces, una vez que tengamos ese bollo dividiéndolo en dos partes, nos queda justamente para hacer dos tortas de aproximadamente 22 centímetros de diámetro. Nosotros bolleamos la masa, podemos dejar descansar si queremos el bollo una media hora, después vamos a aplastarlo bien sobre uno de estos moldes de 22 centímetros o una placa de 30 por 40 y le vamos a poner cubierta con un repasado, con un film hasta que leve. Una vez que esta masa realmente leve, lo que vamos a hacer es, fíjense, con los dedos
me están tomando acá. Fíjense, con los dedos lo que vamos a hacer es hacerle unos agujeritos, que es donde justamente va a ir, gracias Pablo, Bueno, va a ir justamente tenemos ya el horno precalentado, 180, 190 grados, y en una media hora aproximadamente la torta lista. La crema, por supuesto, que va a salir un poco para abajo de la asadera, entonces traten de mantener asegurado siempre con alguna de estas asaderas con bordes para poder trabajar. Entonces, horno 180, 190 grados durante aproximadamente unos 30-35 minutos. Recuerden que con la receta les salen 2 tortas de esas, 2 tortas alemanas. Y tengan en cuenta de anotar bien los datos de la masa, porque después vamos a hacer otra preparación con la misma masa. Entonces, ahí estamos viendo una redonda, una rectangular, con esa música que nos invita a tomar una cerveza y a comer una torta alemana. Tenemos, entonces, el barrito de cerveza, 400 gramos de harina, 250 centímetros cúbicos de leche, 25 gramos de levadura, 80 gramos de manteca, 80 gramos de azúcar, una pizca de sal, un huevo, una cucharadita de ralladura de limón, 50 gramos de pasas de uva sin semillas, 50 gramos de frutas confitadas. Para la cubierta después tenemos 350 gramos de crema doble, 50 gramos de azúcar y canela en cantidad necesaria. Entonces, con eso ustedes van a poder revivir para aquellos que la han disfrutado, porque dentro de las fiestas de esperanza, todo casamiento, toda boda o toda comunión termina siempre con un barril de cerveza y con la torta alemana cortada así en cubos. Yo lo invito a conocer la ciudad, es una ciudad muy muy linda y bueno, deberían unirse las ciudades que forman ese circuito inmigratorio dentro de lo que sería conveniente convocar a un circuito de turismo gastronómico como se hace en tantos países, porque realmente hay recetas, hay cosas de orígenes como para poder rescatar dentro del acervo gastronómico, que es un poco descuidado dentro de la zona, por lo menos en la oferta de lo que es la restauración local. Sería interesante porque son pueblos muy organizados, son pueblos que funcionan muy bien. Esperanza tiene una tasa de alfabetización del 97.4%, con lo cual es destacable dentro de lo que es el país. Y bueno, yo los invito a conocerlo, tengo mi corazón puesto ahí en toda la zona y cuando llegan a Esperanza se van a dar cuenta que otra Argentina es posible y que es una ciudad que vale la pena tener en cuenta. Yo los dejo y en el próximo bloque seguimos con más pastelerías sin secreto.